Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de Mondelez. A qué se dedica, si es buena para el largo plazo, a qué precio comprarla y todo esto. Mondelez es una de las empresas de alimentación más grandes del mundo y se dedica principalmente a los dulces, como chocolates y galletas, aunque no solo esto. La historia de Mondelez viene de que en 2012 Kraft se dividió en dos empresas. Una quedó siendo Kraft, es la que se llama Kraft ahora, se sigue llamando Kraft, y la otra fue Mondelez. Resumiendo, podemos decir que en Kraft quedaron los alimentos salados y en Mondelez quedaron los alimentos dulces. Así que aunque Mondelez solo exista desde 2012 como empresa independiente, pues realmente sus negocios tienen muchas décadas de historia, y algunos incluso existen desde el siglo XIX. Mondelez es una de esas empresas de alimentación que tienen muchísimas marcas, y entre las más conocidas están Cadbury, Chips Ahoy, Cotedor, los caramelos Halls, Lu, Milka, Oreo, el queso Philadelphia, Ritz, la levadura Royal, las bebidas de Tang, Toblerone o los chicles Trident. Si miráis los datos históricos de Mondelez que tengo en la web, pues lo primero que llama la atención es que de 2014 a 2016 los ingresos caen un 26% y ya nunca se han vuelto a recuperar. Por cierto, todos los datos que voy a comentar en el vídeo los tenéis en la base de datos de la web, igual que pasa con las demás empresas que tengo ahí. Volviendo a los ingresos de Mondelez, pues esa caída del 26% que os decía, de 2014 a 2016, es una caída muy fuerte y sobre todo para una empresa tan estable como Mondelez. Y además es importante que no se han vuelto a recuperar de esa caída. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasó. Y realmente lo que pasó fue algo bueno para Mondelez, aunque así a bote pronto suena un poco raro. Porque lo que pasó es que a mediados de 2015 fusionó su negocio de café con el de otra empresa. La otra empresa se llama Master Blenders. Con lo cual crearon una nueva empresa de café más grande que se llama JDE con la suma de los dos negocios, el de Mondelez y el de Master Blenders. Así que Mondelez pasó de tener el 100% de su negocio de café a tener el 43% de esta nueva empresa, JDE. Esta operación es muy parecida, no exactamente igual, pero muy parecida a la fusión que ha hecho Telefónica con Liberty en el Reino Unido, que os comenté en otro vídeo que os dejo por aquí. Entonces, esto supone que el negocio de café de Mondelez pasa a registrarse en sus cuentas de otra forma. Cuando Mondelez tenía el 100% de su negocio de café, pues en sus cuentas estaban los ingresos, los gastos y también la deuda. Pero al pasar a tener el 43% de JDE, pues en las cuentas de Mondelez ya no se registran ni los ingresos, ni los gastos, ni la deuda de este negocio de café. Pero sí se sigue reflejando el beneficio neto que le corresponde por su participación en JDE, claro. Y por eso veis que ahora Mondelez gana más dinero que en 2014, a pesar de que sus ingresos hayan caído tanto. Sus ingresos reflejados en la contabilidad, ya os digo que a nivel de beneficio neto, esos ingresos del café no se ven en los ingresos de Mondelez en sus cuentas, pero sí en el beneficio neto que se apunta de JDE. Otra cosa que llama la atención es que en 2015 el beneficio neto fue muy alto, pero eso en gran parte fue por el beneficio extraordinario que reflejó al contabilizar esta operación de café. Entonces el beneficio ordinario de 2015 fue muy parecido al de 2014. Mondelez es una empresa muy estable, aunque con un crecimiento bajo. Si os fijáis en los ingresos de toda la serie histórica que hay en la base de datos, pues veréis que no crecen. De Mondelez como empresa independiente tenemos datos desde 2011, porque os he dicho que en 2012 se separó de Kraft, y entonces en estos casos se suelen publicar cuentas del año de la separación, que en este caso es 2012, y del anterior, que en este caso es 2011. Así que fijaros que entre 2011 y 2014, que 2014 es el último año que reflejó el 100% de su negocio de café antes de fusionarlo, pues sus ingresos están planos. 2015 es un año raro de ingresos, porque la primera mitad del año reflejó en sus cuentas el 100% del negocio de café, y la segunda mitad ya no lo reflejó, o sea, ya se hizo la fusión para crear JDE, y entonces en la segunda mitad de 2015 se refleja el beneficio neto de JDE, pero no los ingresos y los gastos del negocio de café. Así que 2015 es un poco raro por esto. Por eso nos saltamos 2015 para ver la evolución de los ingresos y vemos que de 2016 a 2019 los ingresos vuelven a estar planos. Y esto es relativamente habitual en las empresas de este sector, que llevan años con los ingresos planos, pero sin embargo están aumentando su beneficio por acción y sus dividendos. ¿Y cómo están consiguiendo aumentar sus beneficios por acción y sus dividendos con los ingresos estancados o creciendo muy poco? Pues básicamente haciendo dos cosas. La primera es recortar costes y la segunda es recomprar y amortizar acciones. Al recortar costes mejoran la eficiencia y aumenta el beneficio neto total, y luego el beneficio por acción aumenta un poco más por la recompra de acciones, porque va habiendo menos acciones cada vez. Lo ideal, claro, sería que a Mondelez le estuviesen creciendo también los ingresos, además de estar recomprando acciones y recortando costes, pero está haciendo una buena gestión en las circunstancias actuales. Cuando la economía crezca de verdad, pues probablemente las empresas como Mondelez
no serán las que más crezcan. Pero son empresas muy estables, que se comportan mejor que la media cuando la economía tiene una mala racha, y creo que es muy interesante tenerlas también en cartera. De 2011 a 2019, Mondelez ha reducido su número de acciones en un 19%, a base de recomprar y amortizar acciones. Como os comenté en el vídeo sobre las recompras de acciones de IBM, pues esto no es gratis, pero es una buena forma de usar parte de los beneficios de la empresa. Y por este motivo, el payout de Mondelez, que es del 40%, pues parece un poco bajo. Si no recomprar acciones, pues el payout de Mondelez sería más alto, lógicamente. Pero creo que Mondelez está teniendo un buen equilibrio entre la recompra de acciones y el dividendo que paga. Otra cosa que llama la atención al ver los datos de la base de datos es que en 2012 el dividendo fue de $1 y en 2013 bajó a $0,54, casi la mitad. ¿Y por qué recortó el dividendo a la mitad en 2013? Pues por su nueva política de dividendos, que es la que os acabo de comentar. $1 es lo que pagó en 2012 con la política de dividendos que tenía Kraft. Al quedar como empresa independiente y decidir que las recompras y amortizaciones de acciones iban a ser una parte importante de la remuneración a los accionistas, pues claro, lógicamente ese dinero tiene que salir de algún sitio, y salió de reducir el dividendo. Como os comenté en el vídeo de IBM sobre recompras de acciones, las recompras de acciones funcionan siempre así. Está muy bien que se hagan estas recompras de acciones, simplemente hay que entender cómo funcionan para entender por qué las empresas que recompran acciones tienen un payout más bajo que las que no recompran acciones. Y luego, del dividendo de $0,54 de 2013 hasta los $1,09 que ha pagado de dividendo en 2019, pues el dividendo se ha duplicado. Y ha conseguido duplicar el dividendo, a pesar de que los ingresos se han mantenido planos, con las dos cosas que os he comentado antes: el recorte de costes en la empresa y las recompras y amortizaciones de acciones. La deuda de Mondelez no es baja, porque el ratio deuda neta EBITDA es de 3,5 veces. Pero al ser un negocio muy estable, pues este es un nivel no bajo, pero sí cómodo para Mondelez. Sí le limita para hacer, por ejemplo, más recompras y amortizaciones de acciones extras, como hacen otras empresas de Estados Unidos, que tienen una deuda más baja. En cuanto a qué precios comprarla, pues creo que ahora la zona de los $45 o $50 es una buena zona de compra. Teniendo en cuenta ya las estimaciones para 2020, pues en esa zona el PER es de unas 15-17 veces y la rentabilidad por dividendos de alrededor del 2,5%. Esta rentabilidad por dividendo inicial del 2,5% es un poco baja, pero tened en cuenta que es porque el payout es un poco bajo por las recompras de acciones, que son también una buena forma de utilizar parte de los beneficios de la empresa. Lógicamente, si no estuviese recomprando acciones, su rentabilidad por dividendo inicial sería mayor, porque no dedicaría nada del beneficio a recomprar acciones y lo dedicaría todo al dividendo. Esto os lo expliqué en el vídeo en el que cuento cómo son las políticas de dividendos de Europa y de Estados Unidos, que os dejo el enlace también por aquí. Como contrapartida a esta rentabilidad por dividendo inicial un poco baja, pues el crecimiento del dividendo será mayor en los próximos años, por lo que os he comentado antes. Y ese nivel de PER pues me parece correcto para una empresa tan estable y de tanta calidad como Mondelez. Recordad que todos estos datos los tenéis en la base de datos que tengo en la web, y en el hilo de Mondelez tenéis los análisis de los resultados trimestrales de Mondelez y comentarios, opiniones y todas las preguntas que queréis hacer. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.